noches, amada iglesia. Es un gusto saludarles en esta noche de viernes. Y bueno, como sabemos, hoy vamos a tener un tiempo juntos en esta reunión de Hablemos. Pero bueno, quiero animarte a que pues te prepares, tomes un tiempo ahí, hagas a un lado las distracciones y podamos pasar un tiempo juntos recibiendo lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Sí. Ahí vayan, les animo a que vayan conectándose y vamos nosotros a comenzar en un momento. Hoy queremos hablarles acerca del orden que Dios ha establecido para la familia y en este caso para el matrimonio. Y bueno, este es un tema un tanto interesante, pero también un poco complicado. Y bueno, sabemos que hay muchas ideas y muchas formas de pensamiento, pero lo que hace una diferencia es lo que Dios nos dice en su palabra, en la Biblia. Sabemos que lo que es el matrimonio fue una idea que a Dios se le ocurrió y que pues Él tiene la mejor opinión en todo esto. Así es que vamos a ver qué es lo que Dios nos dice. Hoy queremos hablarles acerca del orden de Dios para el matrimonio. Y bueno, es muy importante o es de suma importancia establecer un orden con respecto a lo que es función, pero también en cuanto a lo que es autoridad, en cuanto a la familia. Dios estableció una estructura que vamos a ver en la palabra, en la cual puede funcionar mejor la familia. Primeramente, tenemos que entender que la Biblia, la palabra de Dios, no es un libro de filosofía con la cual nosotros podemos solamente pensar y ya, sino es un manual de vida, ¿sí? En esta palabra nos da las instrucciones necesarias para que podamos tener una vida conforme a lo que Dios ha establecido. Entonces queremos enfocarnos en cuanto a la práctica, en cuanto a cómo podemos vivir en ese orden que Dios estableció para el hogar. En el libro de Efesios, si tú tienes ahí tu Biblia, en el libro de Efesios capítulo 5, el verso número 18, el versículo clave del libro de Efesios, yo creo que es Efesios 5, 18, donde nos dice lo siguiente: no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino antes sean llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces la Biblia nos habla que tenemos que ser llenos de Dios, y es cuando nosotros somos llenos de Dios que podemos funcionar de una manera correcta. Ahora, ¿cómo se manifiesta en nuestras vidas el ser llenos de Dios? Porque podemos pensar en algo tal vez muy subjetivo, pero ser llenos de Dios nos dice el verso 21, pueden leer los versículos anteriores, pero el verso 21 de Efesios 5, 21 nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿sí? Es muy importante entender que Dios vino a establecer su reino, Jesucristo vino a establecer su reino en el mundo, en nuestras vidas, y el que Él venga a establecer su reino significa que su gobierno es establecido en nuestras vidas. Entonces, el ser lleno de Dios significa que nos sometemos al orden de Dios, ¿sí? Entendiendo, y dice aquí, sométanse unos a otros. Entonces está hablando que si estamos sometidos a Dios, entonces el esposo puede funcionar de acuerdo al orden que Dios ha establecido, la esposa puede funcionar de acuerdo al orden que Dios ha establecido, los hijos pueden funcionar de acuerdo a este orden. Entonces no significa que uno tenga que someterse y otro no. La palabra someterse significa estar bajo ese gobierno que Dios ha establecido. Entonces, cuando nosotros estamos bajo ese gobierno, funcionamos de una manera correcta. Y es entonces, después de que nos llama a ser llenos y someternos unos a otros, entonces Efesios 5:22 empieza diciendo: las casadas
las esposas estén sujetas a su propio marido como al Señor, ¿sí? No significa se trata que se sometan como si fuera el Señor Jesucristo, no, sino lo que dice es que así como Cristo vino, se humilló, se hizo hombre, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, así como Cristo se sometió y obedeció, así dice a las esposas, sométanse al orden de Dios. Pero no nada más lo dice a las mujeres, porque tal vez algunas empezarán a decir, ¿y qué del hombre? En el verso 25 dice algo a los esposos, dice, maridos, dice, amad a vuestras mujeres, a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces Dios manda al hombre amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Entonces hay un gran reto que Dios ha establecido en todas. Dice, ame también a su mujer, a su esposa, como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Termina de esta manera, y bueno, no solamente en el libro de Efesios, sino en varias porciones de la Escritura, habla acerca de esto. Le dice al hombre, recuerda de amar a tu esposa, y le dice a la esposa, recuerda de respetar a tu marido. Claro que el respeto es mutuo, el amor es mutuo, pero Dios establece esto en su palabra. Primera de Corintios, capítulo 11, verso número 3, nos dice lo siguiente: quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón o de todo hombre o de todo esposo, y el varón es cabeza de la mujer. Entonces Dios establece esto y nos habla de un orden que Dios ha establecido. Es como una cascada, ¿sí? Donde nos está hablando que el hombre tiene que estar sujeto a Cristo, y de aquí esto es algo importante. Y luego habla de la esposa a su esposo, habla de los hijos a sus padres, y de esta manera funcionando. Esto es importante, y en ese orden fluye bendición, fluye todo lo que Dios desea, y hay seguridad. Entonces, esto es algo importante que Dios ha establecido, y es algo que nosotros tenemos que reflexionar. Dios nos habla en su palabra acerca de esto. Y bueno, queremos comentar algunos puntos, y quiero empezar por la responsabilidad que tiene el hombre, que tenemos como hombres, de ser ese esposo líder en tu familia. Porque esto es algo muy importante, porque algunas veces pensamos que el ser la cabeza, pues significa algo así como aquí mi chicharrón truena, y esto no es así, porque Cristo nos habla de un liderazgo muy diferente a todo lo que hemos visto. Nos habla de un liderazgo donde Cristo sirvió, amó a la iglesia, se entregó por ella. Entonces está hablando acerca de esto, y cuando Dios establece ese liderazgo y es establecido en nuestras vidas, funcionamos mejor. Por ejemplo, la idea tradicional que muchos de nosotros, en la cual tal vez muchos de nosotros crecimos, era la idea que el esposo, padre, era el encargado de proveer lo económico, de trabajar todo el día, a veces desde la mañana hasta la noche, mientras que la esposa en casa tenía que ver los hijos y todo lo que sucedía ahí, y enfrentando muchos retos, ¿sí? Pero cuando Dios habla al esposo, en ese liderazgo, está hablando de algo integral, no está hablando de nada más suplir las necesidades económicas, sino las necesidades emocionales, espirituales de su esposa, de toda su familia. Entonces, esto es algo importante, ¿sí? Porque si como esposo no tomamos el lugar de autoridad, de liderazgo, de ese servicio, de estar entendidos en esto,
pues nada más vamos a decir, pues yo estoy supliendo esta parte económica y punto. Y esto provoca un vacío de autoridad, esto provoca que de alguna manera no haya un funcionamiento correcto, ¿sí? Un vacío de poder, y muchas veces la esposa tiene que tomar responsabilidades en las cuales está agobiada. Entonces es importante. Entonces la Escritura nos habla de una manera clara acerca de este orden, ¿sí? Retomando un poquito los versículos anteriores que ya leímos en Efesios, cuando habla acerca, bueno, en el versículo 21 dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor, y los dos mandamientos, ¿verdad? O podríamos decirlo así, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la palabra, gracias a Dios porque este orden está establecido en la palabra, porque no vino de la mente humana. Diríamos, ay, pues el hombre la hizo, ¿verdad? Al hombre se le ocurrió escribir este orden, y entonces como mujeres nos podríamos resistir más a sujetarnos o a someternos a este orden. Damos gracias a Dios porque desde un inicio, desde Génesis, vemos cómo Dios estableció el orden para que funcionara una familia, para que funcionara un matrimonio de la mejor manera. Y entonces esa como mujeres, yo puedo decir que esa es nuestro descanso, nuestra confianza, saber que Dios que nos ama, nos ha dejado en esta función de ser ayuda idónea. Bueno, aquí está hablando de estar sujetas, en otros versículos sabemos de ser esa ayuda idónea. Entonces, como mujeres, abandonémonos en que es la palabra de Dios, en que Dios lo estableció, y obviamente hay un orden y hay una manera, ¿no? Lo que pasa es que en la naturaleza del hombre, en el desconocimiento o en la ignorancia del hombre, muchas veces se ha malinterpretado o se ha abusado o no se ha sabido de alguna manera establecer a esta parte de la mujer sujeta a su esposo, sometida a su esposo, pero es como en cualquier nave, ¿verdad? Si nosotras nos subimos a un avión, hay un piloto, hay un copiloto, pero solo hay un piloto. O si recordamos ahorita el Titanic, ahí, y lo que pasó, el capitán es el último, o sea, el capitán se queda ahí hasta el final, esperando que los demás se pongan a salvo, y es en esa responsabilidad que el hombre delegó al varón esa autoridad y esa responsabilidad de tomar esas decisiones al final. También en un avión, ¿verdad? Si hay turbulencia, o sea, hay cosas que el piloto tiene que tomar de decisiones inmediatas, pues a lo mejor hay tiempo que el copiloto le diga, muévale aquí o bájele allá, ¿verdad? Pero lo que pasa en esos momentos y en ese instante es que el piloto del avión tiene toda la autoridad y todo el peso. Imagínese esa autoridad que tiene el varón, es esa responsabilidad que tiene delante de Dios de poder llevar esa nave o de maniobrar de la mejor manera esa nave para que llegue a su destino. Dios no nos va a pedir cuentas al revés, ¿verdad? Dios ha establecido un orden, y como decía ahorita, el hombre tiene tareas, la mujer tiene tareas, y por la época o por muchas cosas podemos pensar que todo está cambiando, pero damos gracias a Dios porque la palabra de Dios permanece para siempre, porque hay principios de la palabra de Dios que no podemos cambiar, porque somos diseñados de diferente manera, que yo no puedo asumir las responsabilidades que Dios planeó para el hombre y que Dios planeó para la mujer. Yo creo que
ahorita en esta pandemia y en este tiempo que la escuela ha vuelto a los hogares, porque pues antes también así era, antes en muchos lugares o cuando empezaron a enseñar, pues eran pocas las escuelas a las que iban los niños hace años, ¿no? Cientos de años, y después empezaron a haber escuelas, pero antes la educación era en casa, y yo creo que la mujer de alguna manera ha desmeritado tanto esto, le ha dado tan poco valor la mujer al valor que tiene, a la función que tiene, que entonces estos mandamientos y estas palabras le hacen caos en la cabeza, ¿verdad? Porque la mujer piensa que lo que hace fuera del hogar tiene más valor, porque a lo mejor le pagan, ¿verdad? Y su sueldo fuera de la casa, pues a lo mejor adentro de la casa monetariamente no lo puede recibir en un cheque quincenal o en un abono quincenal, pero está sembrando para lo eterno. Y yo creo que si nos enfocamos como mujeres en el valor que tiene el que nosotras podamos asumir nuestra función, vamos a poder ser esa ayuda idónea, vamos a poder estar sujetas a nuestro esposo, entendiendo que la responsabilidad que ellos tienen no es fácil. Sí, es muy interesante. En Génesis capítulo 3, verso número 9, vemos la caída del hombre y la mujer, y cuando Dios viene, dice la escritura en el verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es muy interesante que Dios llama al hombre, diríamos Adán, y le dice, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? No llamó a Eva, lo llamó a él, y vemos que luego el hombre lo que hace es decir, pues es que la mujer que me diste. Y esto es algo que no tenemos que entender, que Dios habla en ese orden y habla de una gran responsabilidad. La Biblia habla primeramente que Cristo es la cabeza de toda nuestra vida, y luego habla del hombre como cabeza, pero la cabeza no está desconectada del cuerpo. La cabeza procura que todo el cuerpo esté bien. ¿Cuántas veces no te has lastimado el dedo chiquito del pie? Y produce un gran dolor y tratamos de cuidarlo, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera se trata que podamos cuidar de todo el cuerpo. Ahora, a veces cuando oímos la palabra someterse, pues puede causar un choque en la mente, y sabemos que vivimos en un tiempo donde el feminismo ha crecido como tiempos atrás, el machismo, el matriarcado y tantas de esas cosas. Entonces la palabra sujetarse muchas veces suena como algo muy fuerte. Muchos piensan sujetarse y piensan que es como si el esposo tuviera un pie en el cuello de la mujer y la tuviera oprimida en ese sentido, pero no es lo que Dios habla. Dios, cuando habla de esa sugestión, primero, no es algo que solamente le pide a la esposa, no solamente le dice esposas estén sujetas a su esposo, antes dice esposos estén sujetos a Cristo, represéntenlo de una manera como debe de ser. Entonces, como hombres, yo veo estos versículos y digo, Señor, como hombres tenemos una gran responsabilidad. Claro que la esposa también representa a Dios en la familia y todo esto, pero a veces pensamos en sujeción y pensamos como que entonces soy de un valor menor, o que el que es cabeza es de un valor mayor. No se trata de valor, porque somos valiosos e importantes para Dios, tanto el esposo como la esposa, como los hijos. ¿Sí? Se trata de función. Todos sabemos que un monstruo de dos cabezas, o sea, un cuerpo que tiene dos cabezas, es un monstruo, es algo que no puede ser, no puede funcionar. Dos cabezas irían, pues yo quiero ir para allá y yo quiero ir para allá, y nada más pues van a jalarse y no van a avanzar. Entonces es importante que entendamos esto, ¿sí? Entonces Dios en ese orden habla de la mujer como un vaso frágil,
como algo muy fino, yo lo veo como algo muy fino, no delicado, pero muy fino, y es importante que entendamos ese orden. En los negocios hay orden, en las escuelas hay orden, en la iglesia hay un orden que Dios ha establecido y en la familia hay un orden. Entonces, Dios establece esto, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, un autor de muchos libros, el doctor James Dobson, dice lo siguiente: dos cocineros echan a perder la sopa. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno quiere hacer un caldo de pollo y el otro quiere hacer, no sé, una lasaña, no sé qué, y simplemente pues van en dos direcciones. Entonces, la Biblia establece el orden, y es importante que entendamos esto, ¿sí? Hablando en cuanto al liderazgo, está hablando de un líder, siervo, que ama, que cuida, que provee a su familia y que pueden funcionar. Ahora, esto es también importante, que lo entendamos. Significa respetar, por ejemplo, el ser cabeza y que como esposa puede estar sujeta a ese orden. Está hablando de respetarla, está hablando de suplir sus necesidades, está hablando que podamos entender que siendo mi esposa es ayuda idónea. Dios le ha dado capacidades, talentos, habilidades, cualidades que yo necesito, ¿sí? Y ella necesita de lo que yo tengo. Entonces es importante que yo pueda tomarla en cuenta de esta manera, ¿sí? Entonces Dios nos manda en este sentido. Y bueno, es importante, por ejemplo, a los hombres, si somos esa influencia correcta y estamos haciendo lo que es correcto, va a ser mucho más fácil que toda la familia pueda funcionar en el orden de Dios. Porque si yo como esposo, yo nada más digo, no, pues la Biblia dice que te sometas a mí, eso es lo más tonto que alguien puede decir, y luego que la Biblia dice, pues que me tienes que honrar, respetar, pues eso no es así, sí, sino estamos haciendo lo que tenemos que hacer, estamos sometidos a Cristo, estamos caminando en ese orden. Naturalmente la esposa, los hijos van a seguir porque yo estoy siguiendo a Cristo. Entonces esto es importante. Les vuelvo a decir, no se trata de decir pues aquí yo mando, sino de ser ese siervo, y significa no ser dominantes o controladores. Al hombre no se trata que sea dominante o controlador, o en el caso a lo mejor de la mujer manipuladora, o en este sentido, no se trata con intimidación y tal vez temor, mantener todo como que así en ese, de alguna manera oprimido. No. Dios está hablando de este orden. Entonces necesitamos funcionar de acuerdo a ello. La Biblia habla, ahorita ya no vamos a ir a las diferentes citas, pero la Biblia habla de nuestra esposa como esa ayuda idónea, como esa ayuda ideal, esa ayuda que Dios ha planeado. Yo estoy seguro, la Escritura nos habla que que Dios es quien suple nuestra esposa, ¿verdad? Y creo que Dios nos da la esposa que necesitamos para la tarea que necesitamos cumplir. Y es muy importante que entendamos esto. En cuanto a lo que es ayuda, primeramente todos sabemos que la ayuda es muy valiosa. Una gran bendición la ayuda. Y yo sé que ella es la ayuda ideal, idónea para mí, para mi familia y para el ministerio que Dios me ha dado, ¿sí? Entonces, que Dios nos ha dado, porque eso es también importante. Dios le ha dado talentos, Dios le ha dado habilidades, y es importante que podamos ir entendiendo y caminando en ese orden, ¿sí? Sabemos que hay diversidad de temperamentos, el carácter es diferente, y es importante que podamos funcionar y tratar de encontrar qué áreas son. Por ejemplo, a lo mejor hay mujeres que son muy hábiles en la parte de administrar, a lo mejor la parte del dinero, o en organización, o diferentes áreas. Yo no sé, cada matrimonio es diferente. Entonces la Biblia dice, por ejemplo, que no es bueno que el hombre esté solo,
y dice, le haré ayuda idónea para él, ¿sí? Entonces, hay decisiones, por ejemplo, en cuanto a lo que es decisiones, no se trata de que, pues, diga, pues yo tengo, en ese sentido, yo voy a hacer o vamos a hacer esto y punto. Yo hablando de una manera ya personal, ¿sí? Cuando estamos tomando una decisión importante, ¿sí? Yo quiero saber lo que piensa mi esposa. Me interesa mucho lo que ella piensa, lo que ella ve. Algunas veces lo que ella ve y yo también lo veo y digo, no, pues me confirma. Algunas otras veces a lo mejor estoy viendo otra cosa. Y aunque sé que tengo que tomar la decisión final, en sabiduría no la voy a tomar a la ligera sin ver qué es lo que ella ve, qué es lo que ella siente, qué es lo que Dios también le está hablando, porque no se trata de que entonces el poder decir, pues, Dios dice que te sujetes, entonces no tienes ni voz ni voto. En otras palabras, la mujer como un robot. No es así, no es así, sino que podamos ver qué es lo que Dios dice en diferentes áreas. Y bueno, esto es importante, ¿sí? La escritura, vuelvo a decir, por ejemplo, en el libro de, ya vimos en Efesios 5, verso 21, dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Y luego Romanos 13, verso 1 y 2, dice, sométase toda persona a las autoridades. Vuelvo a decir, por ejemplo, hay autoridad en el gobierno, que tenemos que orar, tenemos que pedir que Dios traiga sabiduría. Hay autoridad en la iglesia, hay autoridad en el trabajo, que tenemos que entender que para que funcionen bien tiene que haber un orden, y también en el hogar, ¿sí? Entonces, la Biblia habla de este orden, este nivel: el esposo sometido a Cristo, la esposa sometida a su esposo, los hijos sometidos a sus padres en amor y en obediencia. Ahora hay algo muy importante, ¿sí? En cuanto a la autoridad de Dios, no tiene límites, ¿sí? La autoridad de Dios es soberano, Él es Rey de reyes, Señor de señores, Él es una autoridad máxima, completa en nuestras vidas, pero todas las demás autoridades son autoridades limitadas, y esto es importante entender, ¿sí? Vamos a ver, hay un ejemplo en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 25, donde después lo puede leer, pero nos habla acerca de Abigail y Nabal, ¿verdad? Y nos habla acerca de una situación donde David viene y le pide ayuda a este hombre se niega, en su soberbia se niega a dar alimento y provisión para David y sus hombres. Entonces David se enoja mucho y iba a venir contra este hombre, pero vemos ahí que Abigail entiende, se da cuenta de que sus vidas estaban en peligro, ¿sí? Y entonces ella hizo algo que era, le dijo a sus criados, y preparan alimento, lo llevan a David, y de esta manera ruega por sus vidas. En otras palabras, le salvó la vida a su esposo y a toda su casa, ¿sí? Esto es algo donde aquí nos puede mostrar que en cuanto a lo que es ese orden, ¿sí?, que Dios ha establecido, cuando, por ejemplo, nuestras vidas están en peligro, pues es importante que podamos ver qué es lo que Dios dice, porque la familia iba a ser destruida por la necedad de Nabal, la familia iba a ser destruida, y ella en sabiduría hace algo que le salva la vida a toda su familia. Ahora, esto no es para tomar una excusa y poder decir, bueno, entonces la esposa puede hacer lo que quiere, porque aquí encontramos un ejemplo. En este verso encontramos algo donde vemos que era importante
que Nabal hubiera oído a su esposa, ¿sí? Entonces es importante, por ejemplo, si el hombre está poniendo en peligro la vida de su familia, porque está en alcoholismo, porque está en drogadicción, ¿sí? Pues es importante entonces que la esposa pueda hacer lo que tiene que hacer. Como todo, ¿verdad? Dios nos habla de someternos a Dios y someternos a la autoridad que Dios ha establecido, mientras cuando la autoridad que Dios ha establecido no vaya contra la autoridad de Dios. Esto es importante. Entonces es necesario que lo hagamos. O por ejemplo, hombres que pueden decirle a su esposa, pues no quiero que los hijos conozcan de Dios ni nada de esto. Y bueno, todo esto es algo muy, muy complicado. Entonces la Biblia habla acerca de todo esto. Entonces, pues es importante que podamos ver lo que Dios dice en su palabra. Y bueno, esto es solamente un poco de lo que Dios dice aquí en su palabra. Este tema es muy extenso. En otra ocasión vamos a tocar más este tema, pero está hablando acerca de cómo tenemos que funcionar, ¿sí? Entonces, oramos para terminar. Sí, oramos, queremos terminar este tiempo orando. Ahorita vemos si hay algunos comentarios, pero bueno, queremos tomar este tiempo para estar orando, para darle gracias al Señor y pedirle que Él nos ayude. Sabemos que no es fácil, pero Dios nos ayuda. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Señor Jesús, en este día, gracias por todo lo que eres y haces en nuestra vida. Señor, levantamos este tiempo delante de ti. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Creemos que en todo sentido tú tienes la última palabra. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, nos des temor de Dios para poder obedecer a lo que tú estableces. Señor, yo levanto la vida de cada esposo. Te pido que tú nos ayudes a ser esos líderes siervos que aman, que cuidan a su esposa, a su familia, y que con temor de Dios llevan a cabo la tarea que tú les has llamado. Señor, también levanto la vida de cada mujer como esa esposa sabia, prudente, Señor, como esa esposa, Señor, que es esa ayuda idónea, y que juntos, como un equipo, podemos, Señor, llevar a cabo la tarea, el plan que tú nos has diseñado, nos has llamado, Señor. Gracias. Yo bendigo la vida de cada familia aquí, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido de tu bendición, te pido de tu gracia, te pido de tu sabiduría para cada uno, Señor, y que tú nos ayudes, Señor. Sabemos que no es fácil, porque tendemos al egoísmo en nuestras vidas, tendemos a pensar solamente en nosotros, Señor, pero tú nos ayudas. Tú eres Dios, tú eres bueno, y tú nos ayudas en tu misericordia y en tu gracia. Nos ayudas a caminar, a continuar, a seguir adelante en todo lo que tú eres y deseas. Señor, gracias por este tiempo. Yo bendigo a cada uno y te doy la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, mis amados, yo quiero animarles a que el día domingo podamos conectarnos al tiempo que tenemos juntos. Y bueno, también te animo a que podamos honrar al Señor con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. En el video aparece la descripción de cómo podemos nosotros presentar esto delante de Dios. Dios les bendiga. Es un gusto pasar este tiempo con ustedes. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el domingo en la transmisión de las 10. Y recuerden también del Banco de Alimentos los domingos de las 9 a las 2 de la tarde. Dios les bendiga. Buenas noches.